Muy bien, pues muchísimas gracias. Para mí es una gran alegría y un honor pues, que me hayan vuelto a invitar para estar aquí en la Universidad de La Salle en La Paz. Estoy muy contenta. Quiero agradecerle a Marta el hecho de que me haya vuelto a invitar a la propia universidad y por darme la oportunidad de poder compartir pues, con todos ustedes estos conocimientos que consideramos realmente muy valiosos y que espero que sean de gran utilidad para ustedes. Teniendo en cuenta que dispongo solamente de 30 minutos, voy a dar unas líneas muy generales en las que voy a hablar, en las que voy a hablar de lo que es la educación prenatal natural y después al final voy a explicar por qué es importante que esto pueda entrar en el sistema educativo y que llegue a los adolescentes. Como acabo de decir, como el tiempo es corto, voy a tener que ir también, les pido disculpas porque voy a tener que ir un poco rápido para poder darles todas esas nociones a fin de que les quede claro el tema que vamos a tratar y que después puedan al final hacer sus preguntas. Con ello lo que pretendo fundamentalmente pues, es abrir un espacio a la reflexión serena, al estudio, a la investigación y si aún tienen la posibilidad de ser padres o madres, pues a la experimentación. También antes de empezar, quiero tranquilizarles en el sentido de que quizás algunas de las personas que estén escuchándome en este momento ya hayan sido padres o madres y quizás a lo largo de la exposición pues puedan plantearse si hicieron esto o no, aquello o lo otro. Eso no es importante. Todos hemos hecho lo que hemos podido con lo que sabíamos en su momento y yo estoy absolutamente convencida que siempre lo hemos hecho con todo nuestro amor. Así que en ese sentido pueden tranquilizarse, escuchen lo que escuchen. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos, quizás los más difíciles y los más complejos en lo que llevamos de siglo y del anterior. Nos encontramos ante numerosísimos retos que son de tipo personal, que son de tipo familiar y que son también de tipo social. Estamos necesitando encontrar respuestas, alternativas nuevas, creativas y positivas que nos ayuden de alguna manera a avanzar y a evolucionar como humanidad. Todos sabemos que uno de los instrumentos más poderosos que existen para transformar a las personas y a las sociedades es justamente la educación. Pero podemos observar y constatar que a pesar de todas las escuelas que existen a lo largo de todo el planeta, desde infantil hasta la universidad, realmente la situación no cambia de una manera significativa. ¿Dónde puede estar la raíz? ¿Cuál puede ser la causa de que a pesar de todos los sistemas educativos y de todas las sucesivas reformas que todos de alguna manera hemos ido viviendo a lo largo del tiempo, no parecen encontrar las respuestas adecuadas que nos ayuden a salir de la situación ahora mismo que es grave en la que estamos inmersos ahora mismo en todo el planeta? Desde mi punto de vista, de una parte, puede ser que hayamos estado demasiado centrados en la educación, en nutrir, en alimentar el intelecto. Y está muy bien, con él hemos hecho grandísimos avances y hemos conseguido grandes logros. Pero en el camino hemos descuidado y nos hemos olvidado del corazón y con él de sus valores. Y Doctora, entonces, sí, seguimos con la primera diapositiva. sí, sí, Eh, sí, lo sé. Sí, sí, Allá, ya sí, sí, salimos. seguimos con la primera, sí, sí. Entonces, de una parte, nos hemos centrado demasiado en el intelecto, hemos olvidado el corazón y eso ha creado este desequilibrio en el que vivimos actualmente en el planeta, donde lo que impera es más el egoísmo y el amor tiene un espacio muy pequeño. De otra parte, quizás también en la educación nos hemos centrado demasiado en instruir y nos hemos olvidado también quizás de lo que significa realmente educar, que es también desarrollar el pleno potencial de un ser. Por lo tanto, ¿cómo podríamos revertir la situación? ¿Cómo podríamos de alguna manera salir de este mundo en el que estamos y ir hacia otro mejor? Pues evidentemente desarrollando las cualidades del corazón para volver a encontrar el equilibrio. Y esas cualidades del corazón pues son la honestidad, la bondad, la compasión, la comprensión, la generosidad, la alegría, es decir, todos sabemos cuáles son esas cualidades. Y claro, ¿desde cuándo tendríamos que empezar a desarrollar esas cualidades? Pues evidentemente desde la infancia, es decir, educando desde la infancia. Y aquí ahora la pregunta o la cuestión sería, ¿qué entendemos por infancia y cuándo comienza? Bueno, la infancia todos sabemos que es la primera etapa importante, crítica y sensible en la vida de un ser humano y la idea más generalizada es que comienza después del nacimiento.
Pero si echamos un vistazo a las investigaciones y a los descubrimientos científicos y psicológicos desde hace ya más de 50 años, ellos nos están diciendo que las bases de lo que es nuestra salud, nuestra futura salud física y psíquica, nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos, nuestras capacidades intelectuales, nuestro coeficiente de inteligencia, incluso nuestra creatividad, se gestan en ese periodo sensible y delicado que es el periodo prenatal, la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento. Por lo tanto, podríamos decir que podemos empezar a educar desde antes del nacimiento. Y si es así, ¿cuándo comenzaría? ¿Cómo comenzaría entonces esa educación prenatal, esa educación antes del nacimiento? Pues se va a desarrollar a lo largo de distintas etapas. La primera será la preparación de los padres antes de concebir, es decir, desde el instante mismo que en la pareja aparece el deseo, la idea de traer un nuevo ser al mundo y se sienten con la fuerza, los medios y hacen espacios en su vida para acogerlo, ahí empezaría. Y entonces, a partir de este momento comienza un periodo de preparación antes de la concepción, con el fin de que cuando llegue el momento, pues los padres estén en las condiciones de ofrecer a sus futuros hijos las mejores oportunidades de crecimiento y de desarrollo desde el inicio de su vida. Esa preparación sería, por una parte, física, mediante una alimentación sana y equilibrada, ejercicio físico y eliminar todo tipo de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco y cualquier otro tipo de droga. Y también una preparación de tipo psíquico, emocional y mental, con la finalidad de intentar eliminar todos aquellos o liberar todos aquellos elementos negativos que nos impiden generalmente en nuestra vida vivir de una manera más expandida y más feliz. Y estos se manifiestan como bloqueos, traumas o heridas que en el mental pueden ser prejuicios, creencias o ideas erróneas o negativas sobre nosotros y sobre los demás, y en el emocional que se manifiestan bajo la forma de odio, rabia, ira, celos, envidia, tristeza, es decir, la lista también es muy amplia. Entonces, está bien ocultar nuestro mundo interior, al menos durante un año antes de concebir, o al menos 6 meses antes, para prepararnos saludablemente desde el punto de vista físico y psíquico. De esta manera, cuando llegue el momento de concebir, podremos legarle la mejor salud física, psíquica y espiritual a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo podemos de alguna manera trabajar esta preparación emocional y mental? Bueno, podemos utilizar herramientas muy sencillas, hay muchas, yo me voy a centrar solamente en 2. La primera es el perdón. El perdón deshace instantáneamente los nudos que atenazan nuestro corazón. El perdón de nosotros mismos y el perdón de los demás. Es una herramienta sencilla que podemos utilizar. Y la otra es cultivar pensamientos y sentimientos positivos. Es decir, cualidades como la empatía, la compasión, la comprensión, la bondad, la generosidad, la alegría, son cualidades magníficas para todas aquellas personas que quieran ser padre o madre. Pero aunque todos sabemos que nos sentimos mucho mejor cuando estamos en un estado de buenos pensamientos y sentimientos, es que además la ciencia nos lo está confirmando, la ciencia nos está diciendo que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN e incrementar todo nuestro potencial. Bruce Lipton, que es un biólogo celular muy conocido, escritor, conferenciante, etcétera, él dice que el pensamiento positivo es un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Y dice, no estás atrapado por tus genes, no son tus genes los que controlan tu biología, sino tus creencias. Pero esta educación prenatal natural no es algo nuevo de hoy en día, ya se conocía y se practicaba en las civilizaciones antiguas en sus momentos de esplendor. Por eso, por ejemplo, tenemos muchas referencias, entre ellas voy a citar algunas. Platón, por ejemplo, aconsejaba a los futuros padres prepararse antes de concebir y que cultivaran las virtudes éticas para que sus almas floreciesen y su perfume colmase al hijo que nacería así sano de cuerpo y de espíritu. También en la India ayurvédica, por ejemplo, hace miles de años, también se aconsejaba a los padres y se les recomendaba de prepararse antes de la concepción, lo cual hacían con mucho tiempo de antelación, mediante una alimentación sana, es decir, una alimentación adecuada y mediante una, digamos, purificación también mental y emocional que incluía toda una serie de ritos espirituales característicos de su sistema de creencias. Tras la preparación, entonces, de los padres, llegaría el momento de la concepción. Ese momento mágico, maravilloso y sagrado en el que hombre y mujer, óvulo y espermatozoide, se van a embarcar en una aventura maravillosa
en esa travesía que es la creación de vida. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia y de la técnica, sabemos muchísimas cosas, muchas más cosas que antes sobre este momento. Entonces, por ejemplo, siempre se ha pensado que que el espermatozoide penetraba sin más el óvulo. Pero hoy recientes descubrimientos nos están diciendo que de todos los espermatozoides que llegan, que se aproximan hacia el óvulo, aún no se sabe cuál es el mecanismo que le lleva a actuar de esa manera, pero como si supiera cuál es el candidato adecuado, cuál es el elegido, el idóneo, se abre ante él y lo deja entrar. Por lo tanto, no hay agresión, no hay imposición del espermatozoide con respecto al óvulo. Hay complementariedad, receptividad, colaboración y sí, si ustedes quieren también, amor. Es como si el óvulo y el espermatozoide estuvieran reproduciendo a nivel biológico lo que a nivel físico están realizando hombre y mujer para la creación de esa nueva vida. Y hay muchísimas más cosas súper interesantes muy interesantes sobre este momento de la concepción, pero no tengo tiempo para detenerme en él. Quizá Marta pueda compartir con todos ustedes, con los que estén interesados, si realmente suscita esta ponencia su interés, podría compartir el PDF que envíe, que es descargable y gratuito, donde hay una información muy amplia sobre todo. Todos estos mecanismos, a partir de este momento de la fusión del óvulo y del espermatozoide, se van a poner en funcionamiento toda una serie de mecanismos en el interior del organismo de la madre para que ese germen de vida pueda crecer y prosperar. Y lo va a hacer con un orden, con una precisión y con una sabiduría increíble. ¿Cuál debería ser el estado ideal entonces para acompañar estos procesos en el que tendría que encontrarse la pareja en el momento de la concepción? Pues el estado ideal sería en la armonía y un acto de amor consciente. Y digo consciente porque en él la idea del hijo, de la hija, está presente. ¿Y por qué es conveniente e ideal que sea un acto de amor consciente? Pues la explicación nos la da la biología. Sabemos que estamos habitados por billones de células y que esas células son, como dice Bruce Lipton, que a mí es una expresión que me gusta mucho, criaturas vivas e inteligentes, que tienen la capacidad de grabar información y al multiplicarse de transmitirla a las otras. Por lo tanto, si la concepción ha sido un acto de amor consciente, ¿qué va a grabar esta primera célula desde el punto de vista de lo meramente biológico? Pues seguramente esta información de amor y de armonía. Por lo tanto, podríamos decir que estamos poniendo el primer peldaño, que estamos empezando a educar desde el minuto cero, en la base más sólida que le podamos dar a un ser humano. Y esa base es el amor. Platón decía, por ejemplo, también, vuelvo a él porque era filósofo, pero también era pedagogo y es un congreso de educación. Platón decía que Eros, el amor, debía reinar en el momento de la concepción, porque siendo él de naturaleza humana y divina, de esta manera transmitiría la cualidad divina al ser que se va a concebir. Tenemos también, por ejemplo, referencia en la medicina tradicional china de hace miles de años, que ellos también decían que lo ideal para el momento de la concepción sería que la pareja se encontrara en la armonía y que fuera en un momento de paz y de lucidez, porque esto es lo que haría que ese ser tuviera una salud, es decir, que se viera beneficiado con una salud y con aspectos en su destino muy positivos. Y decían paz y lucidez, curiosamente, porque justamente también decían que no era conveniente realizar la concepción bajo los efectos del alcohol. Y tampoco si alguno de los dos, el padre o la madre, estaban enfermos. Y esto mismo también lo compartía Platón en el siglo V también antes de Cristo. Él decía también que la tranquilidad del alma en el momento de la concepción era una cualidad indispensable para traer un ser sano. Hoy en día la ciencia también pues, nos está confirmando todo esto, es decir, todo este saber ancestral y lo que acabamos de decir, de que lo ideal sería en el amor y la armonía, no solamente desde el punto de vista de la biología. Y, por ejemplo, la doctora Claude Ambert, entre otras, nos dice que se graban en el embrión los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos que tuvieron lugar en el momento en el que el ser fue concebido y en los instantes que le preceden inmediatamente. Y que así será durante toda su vida desde el momento de la concepción. Por eso también, otro elemento, otra cosa que podemos hacer en el momento de la concepción sería, que como dice también, los pensamientos también se graban, pues introducir un pensamiento positivo, es decir, estar con la idea
de que vamos a traer un ser que vendrá adornado con las más bellas cualidades, un ser que será una bendición para la familia, para la comunidad, para la sociedad, para la humanidad entera. Y quizás de esa manera, pues también teniendo en cuenta la función que las células cumplen, pues quizás también de esa manera lo inscribamos en esa primera célula que se va a crear. Tras la concepción entramos en lo que será la tercera etapa de esta educación prenatal, que es el periodo de la gestación. Es decir, a partir de la concepción, todos esos mecanismos de tipo biológico que se han puesto en funcionamiento en el interior de la mujer madre van a seguir ahora durante el periodo de la gestación, a fin de que ese ser pueda formarse y desarrollarse en las mejores condiciones. La mujer va a tener 9 meses para poder ofrecer a su hijo o a su hija las mejores condiciones a fin de que en el futuro pueda ser un ser sano, equilibrado y feliz. Para ello va a ser una condición fundamental que pueda vivir este periodo en la mayor tranquilidad y armonía posible, con el fin de que pueda comunicarse con el ser que lleva en su seno y que pueda transmitirle todo su amor. Pero para ello será también necesario que se sienta segura, que se sienta protegida, que se sienta confiada y que se sienta envuelta en un clima de comprensión y de cariño. Una comprensión y un cariño, un buen clima que tienen que propiciarle, en primer lugar y fundamentalmente, el padre de la criatura, pero también todo su entorno, por una razón muy sencilla, porque todo lo que la madre vive, el bebé lo vive, pero multiplicado, en positivo y en negativo. Nos vamos a detener un momento en el papel del padre. El papel del padre es fundamental, porque normalmente a veces también la idea más generalizada que hay es como que la gestación, y a veces no solamente en los hombres, también a veces en las mujeres, es como que la gestación es una cosa solamente de las mujeres, que solamente compete a las mujeres, pero no. La gestación también, es decir, nos compete al padre, es decir, concierne al padre, concierne a la madre y concierne a la sociedad en general. Y ahora iremos viendo por qué. El papel del padre ha sido fundamental durante el momento de la preparación, está claro, 50 y 50% porque el patrimonio genético que le van a legar a ese futuro ser va a ser 50% de la madre y 50% del padre. En la concepción está claro. Y durante la gestación, aunque parezca que el protagonismo mayor lo va a tener la madre, el papel del padre como pilar y sostén de apoyo de la madre y del hijo o hija en gestación va a ser fundamental. Alfred Tomati, un médico otorrinolaringólogo que tiene un libro magnífico que se llama 9 meses en el paraíso, él dice que la esencia de la paternidad en este periodo, que es el de la gestación, es que el hombre tome en consideración a la pareja madre e hijo. Porque toda aquella, es decir, la relación que el padre mantenga con la madre perjudicará o beneficiará a su hijo o a su hija en formación. Pero también será muy importante el papel del entorno, porque, es decir, como todo lo que la madre vive, el bebé lo vive, pues es importante que ese entorno que está compuesto por la familia más cercana, por los amigos, por los compañeros o compañeras de trabajo, por los vecinos, es decir, todas aquellas personas que rodeen a la madre embarazada, a la mujer embarazada, tienen que de alguna manera sostenerla y apoyarla, como acabamos de decir, con ese cariño, con esa comprensión, para que realmente la ayudemos a ella y ayudemos a ese ser en gestación. Entonces, el papel del entorno también es extraordinariamente importante durante el periodo de la gestación. El bebé, contrariamente a lo que se pueda pensar, es un ser sensible, es un ser comunicativo, él se comunica, es un ser que recuerda, graba y tiene unas capacidades extraordinarias de aprendizaje. Él se va a ir fundamentalmente educando a través de lo que sus padres, y especialmente la madre, sobre todo la madre, viven y experimentan en su vida cotidiana. Por eso será muy importante que la madre esté atenta durante los 9 meses de gestación a cómo son sus pensamientos y sus sentimientos, porque el bebé se va impregnando de lo que ella piensa, siente y hace. Que procure que sus pensamientos y sus sentimientos sean lo más positivos posible, porque de esta manera beneficiará esa formación del bebé. Claro que sabemos que estar 24 horas durante 9 meses en un buen estado de pensamiento y de sentimiento no siempre va a ser una tarea fácil, pero si la madre tiene estos conocimientos, cuando ellos aparezcan,
podrá cambiarlos, podrá saber qué es lo que puede hacer para beneficio suyo y para beneficio también del bebé prenatal. Y claro, seguramente se preguntarán, ¿y cómo le llegan al bebé los pensamientos y los sentimientos de la madre? Si eso es alguna cosa impalpable, intangible. ¿Cómo le llegan? Pues le llegan a través de varias vías, que en mi libro explico muy bien, y además sobre esto pueden encontrar información, porque no me puedo detener a explicar cada uno de ellos. Le llega vía sangre y líquido, le llega vía hormonal, le llega vía sensorial y le llega también vía neuronal, neuronas uso y neuronas espejo. Pero otro elemento importante e interesante que la madre, por ejemplo, puede utilizar durante los 9 meses de gestación, otra herramienta es el poder de la imaginación. La imaginación en las mujeres está muy desarrollada, la tenemos muy desarrollada. Y esa imaginación, si la ponemos durante el periodo de la gestación al servicio del bebé, los beneficios pueden ser también grandes. Que la madre se imagine que su bebé, que ese ser prenatal, ese bebé prenatal, ese ser que está gestando en su seno, es un ser sano, bello, inteligente, amoroso, bondadoso, lleno de espíritu de servicio, alegre, que se lo imagine con las mejores cualidades. Y las fuerzas del subconsciente, que son las que están formando al bebé, poco a poco lo llevarán a cabo. Entonces, esa es otra pequeña herramienta sencilla que ella puede utilizar en su vida cotidiana. Por ejemplo, un buen momento es por la noche antes de irse a acostar, porque ahí en ese momento es cuando ya vamos a entrar en el mundo del subconsciente y esas últimas ideas que hemos tenido se van a grabar con mucha más facilidad. Después también será interesante, por ejemplo, otra herramienta que la madre puede utilizar durante el periodo de la gestación es nutrir al bebé de belleza, alimentarlo de belleza, porque el bebé prenatal y los seres en general no solamente nos alimentamos en el plano físico, también necesitamos otros elementos, otros alimentos que nutran nuestro corazón y nuestra alma. Y entonces, por eso, nutrirle de belleza es interesante durante este periodo. ¿Qué significa esto? Pues que todo aquello que la madre vea, lea, escuche, sea positivo, noble, inspirante, elevado, para impregnar de todas estas cualidades al ser que lleva en su seno. Y por la misma razón, es interesante y es conveniente evitar las conversaciones, las lecturas, los espectáculos que sean deprimentes, desagradables, que transmitan contenidos negativos. Evitar también todo lo que sean las escenas de violencia, las películas de terror, los noticieros. Deepak Chopra, el doctor Deepak Chopra, él dice que la madre, la mujer, es la ventana al mundo de su hijo. Con todo esto que estoy diciendo, no se trata de que la madre esté en una burbuja durante 9 meses, pero si tiene estos conocimientos sabrá qué podrá hacer cuando se planteen situaciones que no son positivas o que no son buenas para el ser que está gestando. Otro elemento interesante durante los 9 meses de gestación es el contacto con la naturaleza. La naturaleza es una fuente de salud y es una fuente de bienestar. Pasear, caminar, playa, parque, jardines, montaña, es decir, todo lo que sea el contacto con la naturaleza es muy beneficioso también. En la naturaleza encontramos el silencio. Ya hay estudios, es decir, por ejemplo, el Instituto de Terapias Regenerativas de Dresde en Alemania, él ha sacado a la luz un estudio en el que dice que el silencio tiene una capacidad muy grande de poder desarrollar nuestro cerebro y de regenerar las neuronas, porque siempre se ha pensado que las neuronas no se podían regenerar, pero ahora ya hay muchos estudios que están trabajando sobre la regeneración neuronal y precisamente ellos dicen que el silencio es una de las cosas que puede provocar, que puede producir una renovación neuronal. También encontramos los sonidos agradables, el murmullo del viento, el agua, el discurrir del agua de un arroyo, de un riachuelo, el sonido de las olas del mar, el canto de los pájaros. Entonces, por eso también el contacto frecuente con la naturaleza es interesante. Si los padres son amantes de la naturaleza, pues el bebé prenatal se va a ir impregnando de ese amor hacia ella, se va a ir educando y posiblemente en el futuro sea también un ser respetuoso con el medio ambiente. Hay muchos otros elementos de los que podríamos hablar, la importancia de la luz y de los colores, por ejemplo, y de la importancia también de la música, pero voy a ir un poco ya cerrando porque el tiempo ya se va ajustando mucho. Y con respecto, por ejemplo, es decir, solamente una cosa con respecto a la música, un poco rápida también, es
que es importante, y esto también ya está estudiado, la doctora Michelle Clemens es la que más ha estudiado sobre la música de los bebés, pero también Tomatis, también Thomas Berni, es decir, toda otra serie de psicólogos, médicos, biólogos, etcétera, que las músicas más recomendables para el bebé prenatal es la música clásica, la música de relajación, las músicas folclóricas o populares, siempre que tengan un contenido positivo, y recomiendan muy concretamente y muy específicamente evitar la música de discoteca, la música rock o el heavy metal. Son músicas muy desestructuradas y muy agresivas y estas pueden dañar al bebé. Son peligrosas, incluso ha habido casos de abortos en conciertos de rock o madres que han tenido que salirse por las patadas tan tremendas que daba el bebé. También es interesante evitar los lugares o frecuentar los lugares muy excesivamente ruidosos. Son pequeñas cosas que podemos hacer, son 9 meses, pero esos 9 meses realmente, con estas sencillas herramientas, podemos ayudar muchísimo a la formación y al desarrollo de ese ser que llevamos en nuestro seno. Y son 9 meses que son para toda una vida. Por último, evitar el estrés. El estrés es muy perjudicial para el ser en formación. Ya está muy estudiado y muy demostrado, hay muchos estudios que demuestran cómo él afecta al coeficiente de inteligencia, al desarrollo cerebral, al crecimiento fetal, y también ya hay muchos estudios que relacionan las altas tasas de cortisol, que es una neurotoxina, producida por una madre estresada, sea por el estrés del tipo que sea, y el TDAH, es decir, el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Chopra nos dice que las madres que han estado sometidas a altos niveles de estrés y a altos niveles de producción de tasas de cortisol durante la gestación, pues sus hijos tendrán una gran probabilidad de tener problemas emocionales y de comportamiento en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué es importante que, es decir, es importantísimo que estos conocimientos puedan difundirse en toda la sociedad, por las razones que hemos visto antes? Pero es especialmente importante y urgente que se difundan en el sistema educativo, por una sencilla razón, y es porque los adolescentes y los jóvenes son los futuros padres y madres. Y es importante que empiecen a prepararse desde ya con hábitos de vida saludables, tanto físico como psíquico, mentales y emocionales. Hoy los jóvenes no lo tienen fácil, porque la sociedad les ofrece demasiadas cosas, tienen demasiadas tentaciones que les atraen. Y es fácil que puedan caer pues, en mundos en los que no es conveniente que estén. Cuando les damos estas informaciones, y yo lo sé por experiencia, porque he dado muchas charlas en instituto y en colegio, y he trabajado con los adolescentes, y sé que son sumamente receptivos a estas ideas, porque estas ideas conectan con la vida, que está muy latente y en ebullición en el momento de la adolescencia y en la juventud. Entonces, estas ideas le hablan de vida, de esos elementos que ellos realmente necesitan en estos momentos. Esto puede orientar su vida, porque les va a dar una idea diferente de lo que supone traer un ser al mundo. Esa idea es que va a suponer responsabilidad y compromiso, que va a necesitar tener un cierto grado de madurez, bueno, que va a necesitar tener madurez. Entonces, cuando estos conocimientos se les transmiten, ellos realmente es como si se les encendiera una luz y es como si su vida les pudiéramos también dar un sentido nuevo a su vida. También, sin hablar de sexualidad, le vamos a dar otra idea de la sexualidad cuando hablamos de la concepción como un momento sagrado, como un momento, y les explicamos cómo funciona a nivel biológico, la maravilla que es la creación de un ser humano. Entonces también le damos ya una idea diferente de la sexualidad, una idea mucho más profunda, ligada al amor entre dos seres, porque hoy en día también la sexualidad está muy banalizada, muy separada del amor, y esa banalización la vemos en las películas, o sea, en todos los medios de comunicación, ya sea películas, ya sea libros, ya sea todo lo que circula en internet, en fin. Entonces les estaríamos dando también otra idea diferente sobre la sexualidad. Porque no solamente, es decir, a veces se les habla de que pueden contraer enfermedades, ¿no? Que pueden ser pues, graves. Pero es que no solamente pueden contraer enfermedades, es que también pueden realmente, es decir, concebir una nueva vida. Por lo tanto, de la misma manera que los preparamos para el futuro en la educación, para que sean buenos profesionales, no tendríamos que prepararles también quizás para esa otra profesión, entre comillas, que van a desempeñar la mayoría, que será la de padre y madre. Por lo tanto, desde aquí les animo pues, a realmente, si suscita su interés y ha tocado su corazón, a que realmente investiguen sobre esto y si realmente están en la educación, a que realmente puedan un día transmitírselo a sus alumnos y a sus alumnas.
porque una educación consciente basada en el amor, dada desde la etapa prenatal, es la que estará en condiciones de poder ofrecer a las futuras generaciones las posibilidades de crear y de desarrollar una sociedad sana, en equilibrio y en armonía. Pues desde la Asociación Nacional de Educación Prenatal le damos muchísimas gracias por haber asistido a esta ponencia. Ahí tienen la web de la página, la dirección de la página web de nuestra asociación, por si quieren entrar en ella, también allí tienen información, o también en ANEP Educación Prenatal, anepeducacionprenatal@gmail.com, que es también la página de nuestra asociación. Bien, pues con esto he llegado al final de mi exposición. Lamento haber tenido que ir tan rápido, me hubiera gustado poderle contar más cosas, pero en fin, espero haberles dado una idea clara y concisa del tema. Y ahora pues espero las preguntas que tengan que hacerme. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Doctora, antes de pasar a las preguntas de las personas que están acá en sala, estamos viendo en el chat una pregunta que nos dice: ¿puede compartir información acerca de estudios relacionados con el consumo de drogas y alcohol y su influencia desde el desarrollo prenatal? Pues sobre eso, si se meten en internet, hay, y ponen ustedes, por ejemplo, gestación y consumo de alcohol, gestación y consumo de tabaco, aparece mucha información porque ya hay muchos estudios que, es decir, que lo ponen en evidencia. Entonces, si se introducen ahí, realmente podrán encontrar información. Nosotros ahora mismo, ANES España está en un proyecto Erasmus con otros 8 países comunitarios, y justamente uno de los trabajos que estamos haciendo ahora mismo es el de hacer una base de datos de estudios científicos sobre todo esto. En el momento que todo esto lo tengamos, yo estaré encantada de enviárselo, será al cabo de 2 años, de enviárselo a Marta para que lo pueda compartir y para que esté a disposición de la Universidad La Salle. Pero si buscan gestación, incluso pueden buscar también, porque ya hay estudios que hablan del consumo de tabaco, el consumo de alcohol, por ejemplo, sobre todo del padre, en los momentos antes de la concepción. Es decir, hay mucha investigación sobre esto. Si se meten en internet y ponen la palabra clave de gestación y consumo de alcohol, gestación, consumo de tabaco, ahí van a encontrar información sobre eso. Después también está la base de datos de Michel Oden, que él también tiene recogido muchísimos estudios sobre todo esto. Doctora, un favor, ¿lo puedes colocar en el chat el nombre, por favor? ¿Michel? ¿Michel qué dijo? Michel Oden. A ver, chat. El chat, ¿sí lo ven? Michel Oden. Él tiene una base de datos amplísima donde tiene recogido multitud de estudios, pero de todo tipo. También mucho sobre el nacimiento, el parto, en fin, sobre todo ello. Muchísimas gracias, doctora. Aquí estamos bien. ¿Alguien en sala que quiera hacer una pregunta o un comentario? ¿Una moción? Estamos escuchando a una de nuestras estudiantes. Patricia, puedes formular. Gracias, doctora. Muy impresionada por lo que nos está enseñando, es muy interesante. Mi pregunta es específicamente la condición física de la mamá durante la última etapa del embarazo puede ocasionar que ella hormonalmente no tenga un desbalance y muchas veces tienen una depresión, ¿no? Sí. También lo digo como mamá que soy. Eso afecta en el bebé, en el momento de la concepción. Muchos niños también nacen con sufrimiento fetal, ¿no es cierto? Entonces, está vinculado a su desarrollo cognitivo después. ¿Qué otros elementos, digamos, negativos el bebé adquiere en ese momento? Por favor, gracias. Bueno, yo no soy exactamente decir médico, entonces pues sería más complicado de explicar directamente, pero es decir, normalmente todo lo que es pasajero no afecta al bebé, sea un estrés, sea cualquier tipo de cosa, los pensamientos, sea lo que he dicho, algo que es pasajero no afecta al bebé.
Lo que sí puede afectarle es cuando se convierte en algo crónico y sobre todo si eso se ha mantenido durante 9 meses. Por ejemplo, una vez me contó una madre que cuando estaba en el periodo de gestación, al principio de la gestación, se murió su padre. Entonces ya se pasó una gestación con muchísima tristeza. Y me dijo, ahora entiendo por qué mi hijo, cuando nació, no dejaba de suspirar y tenía como una tristeza congénita. Entonces, por eso es decir, todo lo que sea pasajero no tiene por qué afectar. Lo que es crónico, lo que se hace crónico, sí. Pero no obstante, es decir, aunque eso haya sucedido, también es cierto que nosotros podemos al bebé, o sea, al niño, o incluso si ya son adolescentes los que tenemos, eso también lo podemos hablar con ellos después. A nivel físico, claro, evidentemente puede ser que le haya afectado, pero también hay formas, digamos, de solucionar aquellas pequeñas lagunas que hayamos podido tener durante el periodo de la gestación. Y una de las formas es hablar con el niño, hablar a su nivel o hablar con el adolescente e intentar explicar y ver, poner sobre la mesa qué es lo que pudo pasar en aquel momento. Pero por eso, si es crónico, si es esporádico, no tiene que preocuparse. Si es crónico, bueno, puede afectar de alguna manera, pero no hay nada que sea irreversible. Y sobre todo el amor es la mayor fuerza curativa que puede existir. Por eso también Thomas Berni, este psicólogo y psiquiatra, que es uno de los pioneros en este campo, él ha dicho siempre que el mejor escudo protector para el bebé prenatal es el amor de su madre. Entonces, por eso, si la madre ha sentido mucho amor a pesar de las circunstancias externas, de lo que haya vivido, eso realmente, es decir, palía y atenúa las consecuencias. Es lo que puedo decirles de mi experiencia y mi conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra participante, doctora, que va a formular una pregunta. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la explicación. Hay una parte que que tengo yo la duda. Si bien, de acuerdo a su explicación relacionada con la formación del feto y todo su proceso de gestación, hay amor, paz, tranquilidad, se puede decir, porque siempre hay dificultades. ¿Qué pasa con las mujeres que son violadas, que a veces tienen los niños con mucha dificultad, pero por todo el proceso de agresividad que tal vez han tenido en su hogar? ¿Qué predisposición tienen los niños en el futuro de que sean agresivos o tal vez alguna patología que se pueda asociar? ¿Eso es posible? Sí que es posible. En este caso, por ejemplo, por eso es importante que esta información pueda llegar a toda la sociedad, porque, por ejemplo, en el caso de una violación, de una madre que ha sido violada, es terrible. Pero ahí en ese caso, yo siempre digo, hay dos opciones. O es estar con rabia durante toda la gestación y con odio, con rencor, mal, y eso se va a transmitir al bebé y eso después va a crearle más problemas porque si ese embarazo va a seguir hacia adelante, ese bebé va a ser un niño, un adolescente, un adulto muy problemático que además va a reproducir todos esos esquemas. O la otra opción, que es muy dura y es difícil, pero es aceptar la situación, pensar en principio que ese ser es un ser inocente y entonces intentar olvidarse de la situación o de la persona que lo ha provocado y pensar con amor en ese ser que está gestando, sabiendo que en el futuro será un beneficio para ella porque va a tener un hijo que va a tener menos problemáticas o que podrá ser menos conflictivo de lo que podría ser en el caso de que esté en la otra situación. Entonces, por eso, es decir, es delicado, pero puede haber hay esas dos opciones. En la vida siempre tenemos opciones y caminos que escoger. Y cada uno elige el que cree más adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecer a todos los participantes, recordarles que estamos aquí en esta sala inteligente gracias al Departamento de Tecnología y todos los comentarios que ustedes están haciendo ahí desde sus puestos se escuchan en el aula. Hay una cosita, Marta, podría decir solamente una cosa enlazando con esto, que es una cosa que no había dicho, que también es decir, otra cosa que la madre puede hacer al bebé que es importante, en este caso, y lo digo por ejemplo en el caso de la persona anterior, la alumna anterior que preguntó, por ejemplo, durante el periodo de la gestación podemos también hablarle al bebé.
manifestarle todo nuestro amor, pero a veces también podremos tranquilizarle cuando pasemos por situaciones difíciles o desagradables, podemos tranquilizarle, decirle que no tiene nada que ver con él, que eso es con ella, que eso es algo que nos está ocurriendo a nosotros, pero que nosotros la amamos por encima de todo y que él no tiene que preocuparse. Y de esa manera estamos trabajando para que el bebé no haga suyo la situación que la madre está viviendo. Perdón, que me había olvidado antes. También al bebé le podemos decir cuando pasemos por dificultades que en la vida hay las dificultades, existen las dificultades, pero que pueden superarse. Y de esa manera también vamos fortaleciendo en él la fuerza de voluntad y de carácter cuando en la vida aparezcan para superarla. Entonces, esos son, es decir, hablar al bebé es un elemento importante en este caso, es decir, para actuar en estas situaciones de las que hemos hablado o en las que me han preguntado antes. Doctora, vamos a ver en el chat. Aquí lo estamos abriendo. Súbelo un poquito más porque hay alguien más que estaba antes. La primera ya está. Después de Michelle Oden, baja un poquito, por favor. Ajá. Carmen Gavilazo, ella es una compañera que se conecta desde la ciudad de Oruro, una profesora del Colegio La Salle de Oruro, y nos dice, quiero compartir también que el nacimiento de los infantes en su mayoría es por cesárea. Mi pregunta es, ¿si afecta en algún momento el parto normal y el de cesárea en su desarrollo u otra condición física y psicológica? Doctora, lo que pasa es que acá, de hecho, a todas las jóvenes que están en proceso de gestación, lo primero que dice el médico es, va a ser por cesárea. Todos quieren cesárea. O sea, la parte médica prefiere cesárea. O sea, ya no casi, no les dan la opción para el parto natural, pero eso obedece a temas económicos, por si acaso. Pues realmente decir lo ideal y lo que tiene que ser y lo natural, y es como ha sido siempre, y además las mujeres son capaces perfectamente de ello, es el parto natural. Lo que pasa que hoy en día, digamos que hay como una programación de la cesárea y es como si a la madre o a la mujer se la considerara que no es capaz, cosa que me parece terrible, y entonces pues todos tienen que ser partos por cesárea, pero realmente la mujer es capaz y la naturaleza lo ha preparado todo maravillosamente para que sea un parto natural. Cuando son partos por cesárea, en el libro también hablo de ello. Cuando es por cesárea, digamos, hay algo que se puede hacer con el bebé, porque claro, cuando al bebé lo sacan, que no ha habido, digamos, ese esfuerzo que ha tenido que hacer para nacer, porque también es un esfuerzo que él tiene que realizar y es muy importante, ya no solamente desde el punto de vista físico, también psíquico, normalmente los seres que nacen por cesárea van a tender en su vida a que los demás siempre le solucionen las situaciones y las cosas, porque precisamente así es como han nacido ellos, sin hacer ese esfuerzo. Pero entonces, por ejemplo, lo que la mujer puede hacer si se encuentra en esa situación es informar al bebé. Si le van a hacer una cesárea, es informar al bebé, decirle que no tiene nada que preocuparse, que no tiene por qué preocuparse, que van a tener que hacerle esa intervención porque han decidido que es lo más conveniente, que es lo mejor, pero que nosotros lo acompañamos, estamos ahí y lo estamos ayudando en ese momento, que no tiene que preocuparse. Y entonces de esa manera el bebé lo recibe, porque es que el bebé graba, el bebé está aprendiendo, el bebé lo está recibiendo todo. Entonces el bebé lo graba y de esa manera ya el paso es menos traumático. Y lo mismo si tiene que nacer con fuerza o con cualquier cosa. Es importante que a la madre se le informe y que la madre a su vez informe al bebé, que lo tranquilice, que le explique, que le diga que va a estar ahí, que lo va a apoyar, que no se preocupe. Y de esa manera, pues teniendo en cuenta la situación que hay hoy en día con todo el tema de la cesárea, etcétera, pues de esa manera va a poder ayudarle y va a poder también paliar esa situación. Muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. Entonces, hemos visto la importancia que, como sostiene la doctora, yo tuve la oportunidad, yo la busqué por internet el año pasado, la encontré en YouTube, ahí fue que la escribí, y ella, sin conocernos, aceptó compartir con Bolivia, pero había habido toda esta tendencia de la educación prenatal, ¿cierto? Porque siempre pensamos que se educa desde que se nace, no, antes del nacimiento, y todo lo que la madre le transmite al bebé va a influir, va a tener su repercusión